Dios nos bendiga. Hoy estaré compartiendo la reflexión Cristo es el camino. La cita bíblica está en Juan 14:6 y leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. En esta reflexión estaremos viendo por qué Cristo es el camino al Padre. Cuando nosotros queremos ir a algún sitio, o sea de vacaciones, o nos mudamos a vivir en otro país o en otra ciudad, o simplemente cuando usted sale a trabajar o hacer alguna diligencia, para llegar a su destino usted tiene que seguir un camino, no nos queda de otra. Hay un camino largo y un camino corto o más recto que nos hace llegar más temprano. Por ejemplo, cuando yo salgo temprano al lugar a donde me voy, siempre tomo el camino más largo porque tengo tiempo para llegar. Pero a veces que estoy con el tiempo encima, pues tomo el camino más corto, y eso pasa a muchas personas en todo el mundo. Como vemos aquí en la tierra, podemos tomar el camino corto o largo para llegar a donde nos dirigimos, ya depende de nosotros. Si usted conoce la palabra del Señor, sabrá que todas las personas conozcan del Señor o no, solo estamos de paso por la tierra. Después que terminen los días aquí en la tierra, hay dos lugares que nos espera: el cielo o el infierno. Así como usted tiene elección aquí en la tierra para elegir si toma el camino largo o corto para llegar a su destino, también hay un camino para llegar a vivir en nuestro hogar eterno, que es el cielo. Job 4:20-21 dice: nace por la mañana y muere por la noche, y se pierde para siempre sin que nadie lo recuerde. Es arrancado como las estacas de una carpa y muere antes de alcanzar la sabiduría. Lo que enseña estos versículos es que estamos de paso por la tierra. En el Salmo 103 dice: nuestra vida es como la hierba que pronto se marchita. Si usted se considera hijo de Dios, sabrá que Jesucristo lo demostró, que Él estaba de paso por este mundo. También sabe que para llegar a morar en nuestra morada eterna hay un solo camino, y ese camino se llama Jesucristo. El Hijo de Dios voluntariamente se ofreció para venir a la tierra y guiar a todas las personas que crean en su evangelio hasta su Padre. Tal vez usted diga: ¿y cómo? Vamos a ver, en su palabra está la respuesta para esta y todas las preguntas. Juan 10:1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Jesús enseñó a los fariseos y otros de esto. Como vemos en este versículo, la Biblia describe a Jesús como la puerta del redil de las ovejas, y redil es un lugar cerrado, y esto es para tener seguro a las ovejas por la noche. Redil, en otras palabras, es un corral o terreno cerrado donde los pastores llevaban a las ovejas. Para entrar en este lugar se debe hacer solo por la puerta. Para llegar al cielo no hay otro camino ni otra puerta, solo se entra por medio de Jesucristo. Como vemos, los ladrones, si quieren entrar al cielo, no podrán si no dejan su maldad. Si lo hacen, ellos también podrán entrar. Tenemos el ejemplo de los dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. El uno reconoció su error y pidió perdón, y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como el otro decidió seguir el camino equivocado que conduce al sufrimiento, allí está sufriendo por toda la eternidad. Nosotros, por la misericordia del Eterno, ya comprendimos que el único camino y la puerta para entrar al cielo es Jesús, y el que vino para guiarnos hasta su Padre. Debemos cuidar de no tomar el camino equivocado como lo hizo el ladrón. Pero tal vez usted diga: eso no me pasará a mí. Tengamos cuidado, la palabra dice que por tanto el que está firme tenga cuidado, no sea que caiga. Cuando nosotros comprendamos que Jesús es la puerta y a la vez es nuestro pastor, el que llama a sus ovejas por su nombre, el que conduce a sus ovejas fuera. Juan 17 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Este versículo confirma que Jesús es la puerta. Por lo tanto, Jesús es nuestra puerta a la salvación de Dios. Ofrece el acceso a la protección y a la seguridad. Cristo es nuestro protector. Como vemos, muchas personas no creen que Jesús sea la puerta, el único camino de acceso a Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es llamado el Hijo de Dios porque es parte de Dios y fue concebido por el Espíritu Santo. El mundo que no conoce lo que enseña la palabra anda buscando otro camino fuera de Jesús, pero para usted y para mí Jesús es el único camino.
En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. De este versículo estaremos viendo qué significa el pasto espiritual. Pasto espiritual es la enseñanza o doctrina que Él da a los fieles. También la Biblia al pasto asocia con la provisión de Dios y con los conocimientos que puede ayudar a las personas a hacer el bien. Y ese pasto sirve para recibir la vida eterna. Solo Jesucristo es la verdadera fuente de conocimiento de Dios y la única base para obtener seguridad espiritual. No hay otro camino. Juan 14:4 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En Juan 14:28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os hubierais regocijado, porque he dicho que me voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Por lo que relata este versículo, nos imaginamos cómo los discípulos no se alegraron cuando Jesús dijo: me voy y vengo a vosotros. Si esto le dijera a usted Jesucristo, ¿cómo usted reaccionaría? En el versículo 14:4 Jesús les dice a sus discípulos, y hoy nos enseña o nos recuerda a nosotros que sabemos el camino y a dónde va, lo cual es suficiente. Esto nos enseña que no necesitamos fijar una meta y trabajar para alcanzar, sino que ya Él nos indicó cómo llegar a donde queremos pasar la eternidad. Solo tenemos que obedecer los mandamientos y seguirle. Mientras caminamos a nuestro destino hacia la casa de nuestro Padre, tenemos que pasar por el sufrimiento y la muerte que pasó nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14:2 y 3. Como vemos, Jesús asegura que en el cielo está nuestra morada final. Aquí solo estamos de paso, somos peregrinos. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe mueren todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto se refiere a los que creían al Señor pero se apartaron del Señor. Creyeron que ellos podían ser salvos, pero como se apartaron, miraron de lejos de esa salvación y murieron así. Primera de Crónicas 29:15 dice: nuestros días sobre la tierra son como la sombra y no hay esperanza. Un día que está bien soleado y nosotros estamos parados ahí bajo el sol y la sombra está junto a nosotros, y de repente pasa una nube y desaparece la sombra. Así es nuestra vida en la tierra. Jesús dice: si no fuera verdad, Él nos hubiera avisado, y dice que Él va a venir por sus discípulos y también vendrá por nosotros para llevarnos a nuestra morada eterna. Mis hermanos, hay dos formas para que nosotros vayamos a disfrutar de nuestra morada. Una, cuando Él venga, cuando los cielos y la tierra sean renovados, y si estamos vivos, nosotros nos iremos con Él, o cuando vayamos a descansar, pero si morimos con Él. Por eso nosotros tenemos que animar a la gente que no conoce del Señor para que le busquen, ya que el verdadero hogar está en el cielo y allí se llega solo por medio de Jesús. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús dijo: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dijo Tomás: Señor, no sabemos. Y Jesús le respondió que Él era el camino a Dios. Cristo no es simplemente un camino, sino el único camino a Dios. Jesús es nuestra senda al Padre. Tenemos nosotros que decir al mundo que mire a Cristo, y el que quiera ir al Padre primero tiene que aceptar en el corazón a Cristo, ya que Él es el camino. Jesús dijo que era la verdad. Jesús es considerado la verdad porque se manifestó como el encarnado de la verdad de Dios. Jesús dijo que vino al mundo para dar testimonio de la verdad. También por ser la verdad es la realidad de todas las promesas de Dios. Jesús dijo que era la vida porque es verdadero Dios, y por ser la vida nos une con Dios, como Él mismo lo afirmó antes de resucitar a Lázaro. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Como vemos en este versículo, dice los unos y los otros. Esto se refiere al pueblo de Dios y a los gentiles. Los judíos estaban cerca de Dios porque ellos tenían conocimiento previo del Eterno por medio de las Sagradas Escrituras y lo adoraban en sus ceremonias religiosas.
Los gentiles estaban lejos ya que conocían poco o nada acerca de Dios, pero la palabra nos enseña que ni los judíos ni los gentiles pueden salvarse por sus buenas obras, conocimiento ni sinceridad. Tanto unos como los otros necesitaban oír acerca de la salvación que estaba disponible a través de Jesús. Los gentiles eran los que no eran judíos. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Él enseñó a los dos grupos sobre la salvación. Hoy el mismo pueblo de Dios rechaza al único camino para la salvación y hay gente que no conoce o otros conocen algo de Jesús pero igual lo rechazan. Nosotros debemos dar a conocer tanto a los judíos y a los que no conocen y a los que conocen poco y rechazan a Jesús, que ahora están en la libertad de venir a Dios a través de Cristo, que eso es posible mientras ellos estén vivos. También este versículo dice: entraron por un mismo espíritu al Padre. Ningún pecador posee ese derecho. Como nosotros ya nos arrepentimos, sí tenemos ese derecho. Pero el pecador, si se arrepiente, el mismo espíritu que salvó al pueblo de Dios le salvará. Así los dos entrarán por el mismo espíritu. Mi hermano tal vez está dudando o siente que está lejos de Dios. La palabra del Señor dice que la sangre de Cristo le acercó a Dios. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hebreos 9:8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Como sabemos, el sistema levítico no suministraba acceso directo a la presencia de Dios para su pueblo, por el contrario, lo mantenía alejado y atemorizado. Esa cercanía tenía que hacerse disponible de otro modo, y era con la muerte de Jesús en la cruz, y cuando murió el velo se rompió. Esto significa que Jesucristo abrió el camino hacia el lugar santísimo para todos, tanto judíos y gentiles. El velo era un símbolo de Cristo mismo como el único camino hacia el Padre. Jesucristo entró en el cielo para presentarse ante Dios por nosotros. Por la muerte de Jesús se abrió un nuevo camino al lugar santísimo del cielo. La sangre de Jesús nos permite tener de nuevo amistad con Dios y entrar con libertad en el lugar más santo. Hebreos 10:20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. En este versículo dice nuevo, y nuevo en griego es el significado original de esta palabra, era reciente. Al escribirse la epístola, el camino es nuevo porque el pacto es nuevo. Ojo, no es un camino provisto por el sistema como la ley, porque la ley no daba acceso a la presencia de Dios para su pueblo. También dice vivo, aunque es el sendero de vida eterna, no solo fue abierto por la vida libre de pecado que mantuvo Cristo, o sea, en otras palabras, porque Jesús nunca pecó, porque Él tenía libertad para pecar, pero no lo hizo. Su ser divino no permitió que el hombre Jesús pecara, sino que requería su muerte expiatoria. Después de la muerte de Jesús, los hebreos fueron invitados a entrar por ese camino que se caracterizaba por la vida eterna del Hijo de Dios, quien los amó y se entregó a sí mismo por ellos, así como por nosotros. La fe cristiana era conocido como el camino entre los judíos de Jerusalén, así como entre los gentiles. Las personas que recibieron esta epístola entendieron muy bien que el escritor les invitaba aquí a convertirse en cristianos y unirse a los que habían sido perseguidos por la fe. Dice: velo, carne, mis hermanos, al ser destrozado la carne de Jesús en su crucifixión, también fue rasgado el velo del templo, que era símbolo de separación irremediable entre los hombres y la presencia de Dios. Cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación, el pueblo esperaba afuera a que regrese con vida. Pero mi hermano, aquí está la buena noticia, escuche esto: pero cuando Cristo entró al templo celestial, Él no regresó, sino que Él abrió la cortina y dejó abierto el camino al lugar santísimo para que usted y yo podamos seguirle. Cristo es el único camino a la salvación, debe ser anunciado a todas las naciones. Debemos decir que el hombre no se salvará sin Cristo. Lucas 24:46 y 47 dice: y les dijo: así está
escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Toda la Escritura y la palabra de Dios apunta hacia el sufrimiento de Cristo, como él mismo lo declaró, y esto podemos ver en el último capítulo de Lucas. En la Escritura contiene nada más que la gracia prometida y perdón de pecados por causa del sufrimiento de Cristo para todo aquel que crea en Él. No hay otro camino ni otra puerta que lleve a la salvación, solo Cristo. Si usted ha investigado, sabrá que Lucas escribió al mundo de habla griega. Quería que supieran que el mensaje de Cristo de amor y perdón de Dios había de difundirse por todo el mundo. No debemos pasar por alto el alcance del Evangelio de Cristo. Dios quiere que todo el mundo oigan que Jesús es la única puerta y el camino a la salvación. Dios, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, ya anunció sobre Jesús, sobre la salvación. Después usó a los profetas y a Juan el Bautista y a su hijo. Después usó a sus discípulos y ahora a nosotros. ¿Qué hará usted, mi hermana, mi hermano? ¿Se quedará callado o anunciará a Jesús y su Evangelio de salvación?